to boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier, to the new heavens and the new earth, the final frontier. This is Carlos Dávila. Para suscribirte, aquí. Para el website, allá. Un mensaje para hoy. La piedra, hay un área, un espacio abierto que los palestinos también utilizan, llevan unas alfombras, unos tapetes, y ahí también ellos se sientan y oran y hacen sus cosas, pero el lugar es pequeño comparado, ¿no?, con todo el edificio donde está la cúpula, ¿no? Lo que le quiero decir es esto, es que y están diciendo que ese no es el lugar. Es más fácil decir que es el lugar donde estaba la ciudad antigua de David. Y ahí es donde se debe de construir el templo. Pero a los cristianos se les olvida algún detalle, un detalle muy importante. Y déjenme leerle lo que algunos están diciendo aquí. Y se lo tengo que leer primero en inglés, porque es como lo acabo de encontrar en esta mañana. Y el comentario es este: desafortunadamente, unfortunately, you're completely wrong location-wise. Esa es la manera en que lo escribieron en inglés. En otras palabras, les está diciendo, están equivocados en los asuntos del lugar, hablando de dónde se va a reconstruir el templo. Y aquí dice él: the temple was located in the city of David, near the aquifer. El templo estaba localizado, el templo de Salomón, el templo luego que Zorobabel reconstruyó, el templo luego que Herodes el Grande lo hizo un super templo. Dice, was located in the city of David. Estaba localizado en la ciudad de David. Obviamente la ciudad de David estaba más abajo, cerca de un aquifer. Esta es la interpretación que ellos le dan. Dice, no en el Dome of the Rock, no donde está la cúpula de la roca. Piensa en el Mikvah. Mikvah, no sé en realidad por qué sale este comentario. Quizás por lo de el acueducto donde había el agua. En razón a eso, Mikvah es una pila. Es la pila de agua para baños rituales de purificación. Entonces se están basando en eso. Dice, la muralla de Wailing Wall, lo que conocemos como el Muro de los Lamentos, era parte de la fortaleza de los romanos, de una fortaleza vieja de los romanos, y eso no tiene nada que ver con el templo. Así dicen, pero se les está olvidando este detalle. Vamos a entender esto. Mikvah se parece mucho, déjeme decir esto, en Mikvah se parece mucho al mitzvah. Hay una diferencia entre Mikvah, que es la pila de agua, y el mitzvah. Mitzvah son los preceptos y los mandamientos de Dios. Pero déjeme decirle esto, el asunto es que la discusión ahora está en que el templo no puede ser reconstruido ahí, porque ese no era el lugar. Aquí tengo una foto, quizás la voy a subir en el YouTube, pero si la puede ver aquí, si se lo acerco aquí, más o menos, aquí, ahí está una foto de la piedra debajo de la cúpula dorada. Justo debajo de la cúpula dorada está esa piedra gigantesca. Y ahí está la basura que algunos trabajadores que están haciendo reparaciones pudieron, y eso obviamente ha sido una ofensa para los que creen que en esa roca estaba el arca del testimonio en su tiempo antiguo, y luego siguió como el lugar santo en los días de Jesús de Nazaret, y para el tiempo en que el templo fue destruido, ¿no? Esa piedra simbolizaba o no simbolizaba, era el lugar que marcaba el lugar santo del templo de Israel, la casa de Dios. Entonces, ahí podemos ver eso, y la discusión es esta. Ahora, lo que se les pasa por alto, pienso yo, es que el Monte de los Olivos tiene que estar en esta ecuación. Recuerde, la suma de la palabra es la verdad. Pero ¿quién trae la variable del Monte de los Olivos? Bueno, esa variable la trae Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él utiliza el Monte de los Olivos. Él utiliza el Getsemaní, que era el lugar donde estaba la prensa, la piedra redonda para moler, para apachurrar
las olivas y sacar el aceite. Esa es la prensa de aceite. Estaba ahí en esa área. En ese monte había un olivar, había olivos. Y usted va a Israel y va a ver olivares ahí que tienen posiblemente 1000 o 2000 años. Todavía están ahí. Entonces, justo ahí, cuando uno ve ese monte, y obviamente es el monte del olivar, ha sido desde entonces y es el mismo monte hoy. Ahí no hay lugar para cambiar, porque no hay un monte al lado, ni atrás. Ya te estaría haciendo para Betania, camino a Betania, a la casa de María y de Lázaro y de Marta. No, entonces estamos viendo que ese monte del olivar está justo en línea con la cúpula dorada. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Hay un concepto que se llama líneas ley, que en inglés se le puede decir line of sight, es de la línea que mis ojos pueden ver, una línea imaginaria. Yo puedo distinguir un árbol específico allí al final. Y si yo identifico ese árbol y identifico este lugar aquí con las piedras que están aquí, yo trazo una línea ley, yo trazo un line of sight. Es lo que ocurría en el lugar que escoge Jesús de Nazaret con sus discípulos para ir a orar y a interceder y a tener tratos con Dios. La noche que fue entregado, que Judas Iscariote lo entregó, estaba ahí en el Getsemaní. Entonces, desde ahí tú puedes mirar perfectamente, trazas una línea ley, una line of sight, y justamente estás pasando por encima la puerta oriental del templo, lo que llaman la puerta dorada, que está sellada actualmente, porque hay profecías que por ahí el Mesías de Israel va a entrar, amados. He aquí una línea entre el monte de los olivos, tan significativo para Jesús y los discípulos, la puerta oriental, la puerta dorada, por donde Él va a entrar, y dice la palabra que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. No está diciendo que va a poner sus pies más abajo del monte de los olivos. No, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, va a mirar otra vez en línea, ley, en line of sight, por encima de la puerta dorada, y va a mirar hacia el templo que será reconstruido, y la puerta de entrada principal del templo va a estar en el mismo lugar. En esto no va a cambiar, y detrás de esa puerta está el lugar, entonces el santuario, que se llama el lugar santo, y detrás de ese velo estará el lugar santísimo. Entonces, ¿por qué pasan por alto este detalle e insisten en mover el templo a otro lugar que no cuadra con la ecuación de Dios? La suma de la palabra, la suma de toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la verdad. El templo, el tercer templo, no va a ser acá, en el lado de la ciudad antigua de David. El templo, el tercer templo, tiene que reconstruirse sobre la roca de la cúpula. La cúpula será quitada, la mezquita será quitada, la planicie será preparada otra vez, y el templo, el tercer templo, será reconstruido en ese mismo lugar que está en línea con la puerta dorada, ¿no? Y está en línea con el monte de los olivos. Entendamos esto. Si lo podemos ver de esa manera, entonces no hay razón para que haya dudas. El Urim y el Tumim sigue hablando todavía. La suma de la palabra es la verdad. ¿Cuántas veces lo he repetido? Pero es la fórmula. ¿Cuántas veces no se utilizan las fórmulas matemáticas para resolver problemas en nuestro diario vivir? He aquí la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz que penetra adentro y conoce las intenciones, amados. Aquí no hay equivocación. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. El Urim y el Tumim siguen con nosotros como estuvo antes. Es la luz, el espíritu del Ruach HaKodesh de Dios, el fuego consumidor, el fuego purificador. Es la palabra de Dios, es la perfección de Dios, es la voluntad perfecta de Dios, es la verdad de Dios. Que Dios entonces les continúe bendiciendo y hasta la próxima. Amén. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.